bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Es difícil, pero se puede. Casa nueva, ropa nueva, no sé si ropa nueva, Abel, pero bienvenido a este espacio, Abel. Muchas gracias, no es ropa nueva, pero sí un nuevo capítulo de este año 2024 para mí al menos, así que estoy muy contento de estar aquí, de la invitación, así que un saludo a todos. Sí, y por si no saben, Abel, bueno, aparte que somos amigos, Abel tiene una larga trayectoria trabajando con adolescentes y preadolescentes, particularmente acá en nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Santiago. Y bueno, Abel, partamos desde ahí. Hoy día tenemos una importante conversación, que es un tema que les pega a los adultos, por supuesto, pero también a quienes son más jovencitos y que tiene que ver con la autoestima. El tema de la imagen hoy día es brutal, po. Tú imagínate, polera, bien encachado, aquí tenemos una percepción de la imagen distinta. Pero cuando hablamos de la autoestima, ¿cómo podemos identificar estas primeras señales, cierto? Ya que nosotros tenemos vías de iglesia que podemos ver en chiquillos y chiquillas que está media dañada. Sí, bueno, primero decir que la autoestima es la percepción de la valoración que tiene cada individuo. Claro. Entonces es importante también, o antes de entender estos rasgos de falta o de sobre autoestima, es conocer al muchacho o a la muchacha que uno tiene enfrente. Esto va para los padres y también para los líderes de jóvenes o que trabajamos con ellos. Es primero eso, conocerlos cómo reaccionan ante distintos estímulos, ante el fracaso, ante la alegría. Cada persona o cada muchacho en sí mismo es un mundo, entonces Claro. y entendiendo también que la adolescencia es un cambio hormonal gigante. Importante. Y que pasan muchas cuestiones en su cabeza y en todo su ser. Eso, yo que me quedaría con que primero es importante conocerlos, cómo se desenvuelven, cómo se expresan, claro, sí. cómo reaccionan a ciertos estímulos. Y desde ahí ir bajando a saber si es que tal o cual reacción corresponde a una falta o a una sobre autoestima. Claro, correcto, porque finalmente en este tema no hay recetas mágicas, no es como yo traté a mi hijo mayor, a mi hija mayor, es como que eventualmente tengo que tratar al segundo, porque también de alguna manera los medios van influenciando esta autopercepción que uno tiene de sí mismo. Por eso yo creo que el conocer a la persona que está enfrente y saber cómo relacionarse con ella, porque como tú lo decías, no hay una receta mágica. Yo no puedo decir, yo con él me relaciono igual que con esta otra persona. Claro. Entre ellos puede haber un mundo de formas de comunicarse. Sí. Y es importante entonces distinguir cómo con uno voy a obtener tal resultado y cómo con otro voy a tener el mismo resultado, quizás por caminos diferentes. Entonces creo que la comunicación, el conocerse es importantísimo. Bueno, y entregar lo que hoy día es tan valioso, el tiempo, porque a veces le entregamos lo que nos sobra, en el caso de los papás, así que hay un buen tirón de oreja para nosotros de repente si no hacemos la pega que nos corresponde. Pero hay un montón de factores. Tú trabajas en el mundo de las telecomunicaciones, así que yo creo que entiendes bien estos elementos, estos inputs que nos llegan o que ustedes mismos generan inclusive. ¿Cuáles son aquellos inputs que de alguna manera perjudican ya derechamente la vida de un chiquillo que está dañando su autoimagen? ¿Tú te refieres a su autoestima? Claro, correcto. Yo creo que primero... ¿Qué cosas se le mete en la cabeza así que dice, oye, esto te está jodiendo? Sí, primero yo creo que una de las cosas que más padecen los adolescentes es la comparación. Creo que esa es una cuestión fatal que muchas veces se hace de forma no consensuada. Los papás nos dicen, vamos a amortillar al niño para que tenga baja autoestima, ¿no? A veces con el objetivo de estimularlo, hacen el efecto contrario. Hacen el efecto contrario. Sí. Por ejemplo, hay padres que son exitosos, que por lo tanto, por una cuestión de querer que su hijo también lo sea, lo exigen al máximo y lo comparan. Oye, yo a tu edad sacaba por 7. Eso es un clásico. Sí, fatal. O por otro lado, también están los padres que no alcanzaron, por ejemplo, a desarrollarse en algo,
que es muy válido querer que sí su hijo lo haga, pero también ponen ese no haberlo realizado en manos de su hijo. Por ejemplo, yo quise ser un futbolista profesional, que lo conversábamos con el amigo Mati. Y a veces no se dieron las condiciones porque, o sea, no se dio porque no tenía las condiciones. Y veo que mi hijo tiene algo y lo exijo. Y te la jugáis por ese camino. Claro, y espero que él sí lo sea. Pero también pues, lo afecto o lo daño sin querer. Pero creo que esas cuestiones hoy día los chiquillos lo padecen harto. O sea, finalmente la comparación es una cuestión que no es muy... no genera mucho efecto positivo. Claro, y pensar que estos elementos de la comparación vienen de todos lados, o sea, pueden venir de la familia, de los tíos, de los papás, por supuesto, de las redes sociales, de la imagen que ven en la televisión, qué sé yo, en un montón de lados. Pero ahí, como papás, tenemos, bueno, tú eres papá, yo soy papá, seguramente muchas de las personas que nos están mirando están en esa categoría, en esa linda categoría. ¿Cómo podemos contribuir desde la vereda un poco más adulta a que nuestros hijos de alguna manera puedan cultivar una autoestima sana? Sí, bueno, yo creo que, y por lo que hemos visto, y por también lo que los especialistas de la salud mental alientan, es valorar las cosas positivas. Ahora, en la justa medida, el apóstol Pablo decía: nadie tenga mayor concepto del que debe tener. Buen punto. En este sentido es lo mismo. O sea, los papás tenemos que reforzar las cosas positivas que tienen nuestros hijos. Voy a hablar, por ejemplo, de mi hijo. Porque podía hablar de un libro, pero es intangible porque es teoría. Atención, experiencia pura, ¿cierto? No, claro, voy a hablar de mi hijo porque es lo que yo he ido desarrollándome y aprendiendo. Por ejemplo, es bueno para la pelota. Juega fútbol y es bueno, pero no es Messi. Entonces yo y con la mamá reforzamos lo bueno que es y lo alentamos a que no sé, tenga más personalidad, que no sé, todas esas cosas. Pero no lo voy a exigir más allá de lo que él pueda dar, porque tampoco es Messi. O sea, no es una revelación. Juega bien, pero como muchos niños, y él tendrá que ir buscando su camino, y nosotros los papás lo vamos fomentando, le vamos dando oportunidades, orientando, claro, y como te decía, reforzando las cosas buenas en su justa medida, ¿ya? Por eso te decía, no le decimos que es Messi, pero sí reforzamos que es bueno y que se desarrolle y que busque su camino. Pero creo que eso es un buen aporte por parte de los papás. Sabes que esto parece tan simple, pero son a veces valores tan ausentes de las conversaciones de la familia, tan ausentes. Yo recuerdo en estas reuniones que tenemos domingo a domingo con los adolescentes y preadolescentes, de repente yo les digo: oye, escriban esto va a quedar acá, y no se los voy a contar a sus papás. Algunos, menos mal que no le vas a decir lo que voy a escribir a mi papá, pero uno que otro dice: no, si le quieren mostrar esto a mi papá, dilo, tenemos una muy buena comunicación. Y uno que esperaría que ese relato de esa chiquilla, ese chiquillo, sea de todo, la verdad es que no es así. Porque efectivamente faltan estos rasgos de comunicación. De hecho, bueno, en la pastoral juvenil fomentamos que los chiquillos y las chiquillas se desarrollen en distintas labores, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, hemos encontrado que hay unos buenos para cantar, unos buenos para dar clases o hacer temas, otros para infinidad de cosas. Y a veces nos encontramos con personas que se desarrollan muy bien en algo, pero ellos lo sabían. O sea, oye, tú lo haces súper bien. Sí. Oye, pero tu papá no sabe. No. Como que sería bueno que lo supiera. Sí. Entonces, cuando yo digo reforzar estos puntos altos, tiene que ver con lo primero, con conocer, por ejemplo, estas virtudes que tienen nuestros hijos o los chiquillos de los grupos de adolescentes y preadolescentes, y reforzarlo, alentarlo a que lo sigan desarrollando, y por ahí eso los va ayudando en su identidad, en su capacidad de encontrar valores o puntos que son altos en su ser. Sí.
No, y entender el proceso, porque a veces los adultos queremos que todo suceda en un momento, la ansiedad nos come a nosotros y queremos que, no sé, pues el chiquillo sea bueno para la pelota de un día a otro, no, pues. Y eso también va marcando lo que tú dijiste, un proceso de crecimiento y aprendizaje en nosotros. Ahora, para quienes nos están viendo por primera vez, nosotros somos parte de una congregación cristiana, una congregación cristiana bautista. Entonces eso nos da mucho pie, porque la fe tiene que aquí aportar una enormidad. ¿Qué elementos, herramientas tú ves, Abel, desde tu experiencia, desde la fe cristiana, que ayuda a que los chiquillos elaboren una autopercepción saludable? Creo que es una de las cosas más importantes cuando uno lo entiende. Entiende el valor que nos da el Señor a cada uno. Creo que la cosa cambia rotundamente. Porque efectivamente los papás podemos en mayor o menor medida darnos cuenta de los puntos altos que yo te decía. Como a veces, como lo comentamos recién, hay papás que no se dan cuenta de algunos puntos altos y lo pasan por alto, valga la redundancia. Pero cuando el chiquillo o la chiquilla se da cuenta o entiende el valor que tiene para Dios, todo lo que el plan de Dios significa para ellos puntualmente, creo que su percepción de su valoración es tremendamente distinta. Claro, ahí uno podría incorporar elementos cristianos. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros somos, Efesios 2:10, si no me equivoco, que somos el poema de Dios, somos hechura de Dios, o sea, somos un producto artesanal hecho a mano por Dios. Cuando tú logras ver esas verdades que emanan de Dios mismo, tú te encuentras valor. Cuando empiezas a ver qué es lo que somos para Dios, somos su imagen y semejanza. O sea, todos estos elementos que de repente tú sales a la sociedad y no ves nada bueno en ti, tú entras a la realidad cristiana y eres, desde la perspectiva con Cristo, eres el Hijo de Dios y eres hijo de Dios. Entonces todos estos elementos están profundamente arraigados, y me parece bien que como familia, como padres, nosotros podamos exponerlo. No es simplemente que vayan a un lugar a aprenderse una historia bíblica, sino que la fe haga parte de nosotros y debería empezar a transformarnos, a limpiar a veces estos lentes que nos hacen ver una realidad de nosotros distinta. De hecho, el puro elemento del amor. La Escritura, Jesús mismo nos llama a amar a los demás, pero primero, cómo nos amamos a nosotros mismos. Partir de ti, que estés sano, recién ahí puedes empezar a relacionarte con los demás. Por eso es importante relacionarse en estos ambientes saludables. Claro. Creo que es una cuestión que también a los adolescentes les beneficia muchísimo, porque hoy en día esto del contexto les juega más en contra que a favor. Entonces, cuando encuentran un lugar de pertenencia como la iglesia, como los grupos, y no solo la iglesia como general, sino me refiero como en la iglesia o dentro de la iglesia, un grupo generacional que los soporte y que se entienden, porque son todos iguales, o sea, me refiero iguales en dignidad, en valor. Cambia. Creo que su sentido de valoración, insisto, hemos visto como muchos de los chiquillos y chiquillas que se han integrado a los grupos de preadolescentes y adolescentes, y no necesariamente en hay muchos otros grupos de otras iglesias que lo hacen muy bien también. Generan personas distintas, de valoración distinta. Y creo que entonces el contexto de encontrar estos lugares propicios, yo creo que es fundamental, y la iglesia tiene que cumplir ese rol. Intencionalmente. Sí, absolutamente estoy de acuerdo. Oye, antes de ir terminando, una línea, Abel, vamos a hacer un capítulo especial de esto, pero hay un grado de influencia importante que a veces destruye la autoimagen, que tiene que ver con las redes sociales. ¿Qué podrías decir tú en una pincelada, digamos? No entendí muy bien la pregunta. No, porque las redes sociales de alguna manera afectan la vida de los chiquillos. Y vamos a tener un programa especial de hablar solo de redes sociales. Pero ¿cómo lo ves tú en relación con la autoestima? De ese punto, o sea, en el sentido de que cuando estos contextos que hablábamos recién son propicios, van a ayudar al desarrollo de la identidad y de la valoración que cada uno vaya construyendo. Las redes sociales generalmente juegan en contra.
Entonces los papás y los tutores y los maestros de estos grupos etarios tenemos que saber muy bien qué significan las redes sociales. En qué nos estamos metiendo o en qué estamos metiendo a nuestros hijos. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que justamente no vayan en contra, sino que, bueno, ahí lo vamos a conversar con mayor detalle en este programa que vamos a hablar de redes sociales, pero es parte nativa del desarrollo, por lo tanto va a estar. Es un factor que va a estar. Eso como primero. Y segundo, bueno, si va a estar, tenemos que ver cuál es la mejor forma para que ayude y no contrarreste. Y no destruya. Ya, quédate ahí nomás, porque la idea es que ustedes se queden enganchados aquí y podamos conversar y reflexionar desde la perspectiva cristiana, de no ver el demonio en todos los lugares, pero sí tenemos que tener una suma conciencia de que no todo lo que lo rodea, abrazarlo de manera completa, porque hay claros peligros que a veces le imponemos a nuestros chiquititos y no están con todas las herramientas como para funcionar con eso. Abel, muchas gracias. A ustedes, querido amigo. Al equipo que está ahí detrás y a toda la gente que nos escucha. Esto lo hacemos para que darles a ustedes una herramienta, un espacio de discusión, de conversación, así que felices de poder aportar. Es poner un tema sobre la mesa y que ustedes lo continúen en casa. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Es Difícil, pero se puede. Sí. Nos vemos.